Para empezar, déjenme mencionar que aquí tenemos una comparación de cosmogonías, o sea, orígenes del mundo, del antiguo cercano oriente. Esta tabla o cuadro ya lo había presentado antes en otra parte, en otra clase, en el trimestre anterior. Y acá tenemos la epopeya acadia de Atrahasis, y luego acá tenemos el Génesis de los capítulos 2 al 9. Cuando nosotros empezamos a ver cada una de las secciones que está por color, gris, blanco, y así nos vamos viendo, vamos a darnos cuenta de que cada una de las secciones que vemos aquí corresponde similarmente a la sección que está por aquí. Por ejemplo, agricultura por irrigación, Edén regado por irrigación. Dioses menores que se llaman Igigi como obreros originales. Aquí es Yahvé como obrero original que planta el jardín. Ok, a lo que me quiero referir, a lo que nos hemos referido y hablado es lo siguiente. Solamente con notar estos dos que tenemos aquí, los dos primeros. Agricultura por irrigación y aquí Edén regado por irrigación. Aquí la agricultura es muy, aunque la irrigación es lo que es similar, el Edén fue creado de manera diferente a como existía la agricultura en lo que es la región de lo que era el imperio acadio, en donde estaba ubicado entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces aquí tenemos, conceptualmente hay una diferencia, pero tenemos una similitud también respecto a la irrigación. Ok, avanzamos a la siguiente. Tenemos aquí dioses menores llamados los Igigi. Aquí tenemos politeísmo como obreros originales. Y aquí tenemos Yahvé como obrero original, planta el jardín. Aquí tenemos un monoteísmo, pero tenemos la similitud del obrero original. Y así, si nos vamos viendo en el que sigue, los dioses, los altos dioses, los Anunnaki, disfrutan los privilegios del alto rango. Y luego dice aquí, el jardín privado de Yahvé con árboles mágicos de la vida y la sabiduría. Como que Yahvé disfruta de estos privilegios, ¿verdad? Nada más que aquí Yahvé no es lo mismo que los altos dioses Anunnaki. Entonces, tienen similitudes en cuanto a orden secuencial. Es el mismo orden secuencial. Hay similitudes en puntos entre uno y el otro. Hablan del mismo tema, por así decirlo. Pero cuando ya vamos a lo que es lo conceptual, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cómo lo hace? Entonces ya todo cambia. ¿Por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? Todas las respuestas son diferentes entre un relato y el otro. Entonces ahí viene lo que dice John Walton. Las similitudes son estéticas, pero las diferencias son conceptuales, teológicas o doctrinales. Y ya entonces cuando llegamos a esa profundidad teológica o doctrinal diferente, todo lo que se pretende decir que es una copia se cae, porque nos damos cuenta de que el registro del Génesis viene a ser una contrahistoria. Como nos mencionaba Wander hace un rato, nos preguntaba sobre eso. Entonces, vamos a ver aquí un relato que tenemos en vídeo, pero antes de ver el vídeo, tenemos aquí lo que nos dice en su libro El mundo perdido del diluvio, nos dice John Walton lo siguiente. Trasfondo, textos del antiguo cercano oriente, dos propuestas. Nos da él. La proposición 7 dice, la antigua Mesopotamia también tiene historias de una inundación mundial. Ya lo hemos mencionado. Y la proposición 8, el relato bíblico del diluvio comparte similitudes y también diferencias con los relatos del diluvio del antiguo cercano oriente. Ahora, vamos directamente a través de este vídeo a responder la pregunta siguiente. ¿Copió el Gilgamesh la epopeya? Perdón, Una de las afirmaciones en copió el Génesis la epopeya del Gilgamesh. Y vamos a empezar desde cero y ahí va. Pongamos atención. Una de las afirmaciones que encontrarás en Internet es que el relato del Génesis fue originalmente inspirado o plagiado de otra obra antigua llamada la Epopeya del Gilgamesh. Y si el relato del diluvio en Gilgamesh encontrarás muchas similitudes
con lo que leemos en Génesis, como que el héroe del diluvio construye un barco para sobrevivir en la tormenta, libera pájaros, hace sacrificios después y los dioses lo bendicen. Es a partir de estas similitudes que muchos sugieren que el relato del Génesis se tomó del relato del Gilgamesh, o fue simplemente el trabajo que los autores israelitas utilizaron para hacer su versión del diluvio. Sin embargo, cuando profundizas en esta afirmación, encontrarás que los académicos notan que la afirmación de plagio directo es poco probable, y la verdad es más complicada. ¿Copió el Génesis a la epopeya del Gilgamesh? La epopeya del Gilgamesh es muy diferente de Génesis en múltiples formas. Primero, no es un relato de los orígenes o la creación. En cambio, el Gilgamesh es una epopeya que sigue las aventuras del rey Uruk, que se llama Gilgamesh, y la epopeya se divide en 12 tabletas. El resumen es que Gilgamesh era un rey que era odiado por su pueblo, por lo que los dioses crearon un hombre salvaje llamado Enkidu. Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos y emprenden aventuras juntos. Y sin embargo, los dioses se enojan con los dos y sentencian a Enkidu a morir. Después de esto, Gilgamesh se llena de dolor y miedo a su propia mortalidad. Entonces Gilgamesh emprende un largo viaje para encontrar a Utnapishtim, para preguntarle cómo podría obtener la inmortalidad para sí mismo. Utnapishtim le dice a Gilgamesh que él no puede lograr esto, pero que hay una planta en el fondo del mar que puede rejuvenecer el cuerpo. Gilgamesh se las arregla para conseguir esta planta, pero en su camino de regreso a Uruk se detiene para bañarse y una serpiente roba la planta. Por lo tanto, la epopeya termina con Gilgamesh aceptándolo y que la única inmortalidad que puede esperar lograr es hacer un hombre que perdure a través de las generaciones. Entonces, como pueden ver, todo el relato no se parece nada al Génesis, pero cuando Gilgamesh visita a Utnapishtim, se entera del diluvio. Utnapishtim le dice a Gilgamesh que se encomendó la tarea de construir una embarcación para sobrevivir la tormenta. Después del diluvio, hizo un sacrificio para alimentar a los dioses y como recompensa se le concedió la inmortalidad. Esta sección particular de Gilgamesh, la que muchos argumentan que fue plagiada y agregada de la Biblia, o al menos los autores israelitas usaron para hacer su propia del gran diluvio. Sin embargo, existen problemas con cada una de estas afirmaciones. Primero, debemos dejar en claro que no tenemos un solo relato de la epopeya del Gilgamesh. Técnicamente, tenemos varios relatos, fragmentos del Gilgamesh, y todos son diferentes entre sí. Lo que tradicionalmente se conoce como la epopeya del Gilgamesh es la versión tardía encontrada en una biblioteca siria que data del siglo VII a.C. Tigay dice de versiones fragmentadas anteriores. Las del segundo milenio, aunque textualmente relacionadas con los textos de Nínive, difieren considerablemente entre ellos. Las formas acadias de la epopeya, atestiguadas en los textos del segundo milenio, desaparecen al final de este milenio, para ser reemplazadas en el primer milenio por una versión de la epopeya básicamente estandarizada, donde quiera que se encuentre y que se caracterice por un estilo distintivo. Entonces, lo que podemos recopilar de las evidencias es que Gilgamesh se actualizó y cambió con el tiempo, y hay varias versiones diferentes, lo que muestra cuán fluido era el texto antes de la construcción de la epopeya tardía. Hemos encontrado variaciones en versiones fragmentadas sumerias, acadias, hititas y uritas, esparcidas por todo el mundo antiguo. Todas estas parecen ser más antiguas que la última versión completa y se pueden encontrar diferentes en todas partes. Aquí hay algunos ejemplos. En los primeros textos sumerios se menciona a Enkidu como una serpiente, no como un amigo. 50 soldados partieron con Gilgamesh en una aventura.
pero están ausentes en la epopeya tardía. En una versión anterior se refiere a un templo como la morada de Anu, pero la versión tardía se refiere a él como la morada de Anu e Ishtar. En la versión sumeria, en un momento Gilgamesh quiere viajar a la montaña Cedar para establecer su nombre, pero en la antigua versión babilónica quiere viajar allí para luchar contra un monstruo para establecer su nombre. En la epopeya tardía, esto se modifica nuevamente para afirmar que el dios del sol es el iniciador de la campaña. Jeffrey señala, el episodio del toro del cielo no está atestiguado en la versión babilónica antigua. Se atestigua por primera vez en los textos acadios e hititas de Atusha. En la epopeya tardía, la tablilla número 12 parece ser una adición a la epopeya que contradice el resto de la historia. Enkidu está vivo al comienzo de esta tablilla, aunque muere en medio de la historia. También se le conoce como un sirviente en esta sección, lo que apoya la teoría de Tigai. En la tablilla 12 es una traducción literal de un poema sumerio, anterior agregado al final de la epopeya. Algo así como un apéndice de la historia en su conjunto. También hay variaciones de cómo se redactan las cosas. Muchas veces parecen que las versiones acadias posteriores parafrasean las versiones sumerias anteriores, en lugar de traducir palabra por palabra. A veces, en la epopeya tardía se amplían secciones y se les dan más comentarios, y en ocasiones se reformatean las secciones con nuevas ideas. A veces hay evidencia de corrupción o malentendidos de la redacción anterior. Incluso hay versiones entre los diferentes fragmentos sumerios. Entonces, lo que leemos en la última versión parece ser un texto evolucionado que surgió gradualmente después de varias redacciones y cambios. Y el texto en sí parece haberse entendido como fluido, que debería modificarse según la cultura y el periodo de tiempo. Tigai dice, en cuanto al caso, los fragmentos del periodo babilónico medio indican que la aparición del texto babilónico estándar tardío fue un proceso gradual que tomó siglos, en lugar de algo logrado de una vez por el editor final. Algunos sugieren que el producto tardío fue originalmente obras separadas que luego se compilaron juntas en la epopeya, pero Tigai argumenta que es poco probable, dado que las versiones fragmentadas anteriores probablemente hacen referencia a otras versiones, lo que sugiere que hubo una epopeya anterior en acadio que fue simplemente actualizándose con el tiempo. Podría darse el caso de que la primera versión acadia se haya elaborado a partir de obras sumerias separadas, pero todavía no estamos del todo seguros. Sin embargo, Tigai señala que es muy probable que haya una excepción a esto, a saber, el relato del diluvio, que según él probablemente se agregó a la versión tardía de la epopeya y estuvo ausente en las versiones anteriores. Las razones son que el relato del diluvio de Gilgamesh difiere del resto de la epopeya en términos de estilo, fórmulas de apertura y vocabulario. El relato del diluvio se refiere a la esposa de Utnapishtim como mujer, pero fue del relato del diluvio. La epopeya se refiere principalmente a ella como esposa. Las secciones de Utnapishtim fuera del relato del diluvio utilizan una forma única para presentar discursos. Esta fórmula también se ve en lugares anteriores a la epopeya que se pueden observar en las versiones fragmentadas antiguas de Babilonia. Sin embargo, dentro de la narrativa del diluvio de la epopeya de Gilgamesh, y por otro lado se usan constantemente una fórmula diferente. Abrió la boca para hablar diciéndole ave. La epopeya del Gilgamesh utiliza continuamente un estilo repetido homogenizado, pero en cuanto a lo que respecta al relato del diluvio, este se usa mucho menos y solo en pasajes breves. Cuando termina el relato del diluvio, el estilo vuelve a la repetición y a la homogeneidad a gran escala. Tigai señala que la explicación probable es que el relato del diluvio de Gilgamesh no era originalmente parte de la epopeya, sino que se insertó en la versión tardía y se copió del relato del diluvio en una versión tardía, ahora perdida, del Atrahasis. Ciertas líneas del diluvio de Gilgamesh
son virtualmente idénticas a las leñas de Atrahasis. La lista inicial de dioses es más consistente en la lista de dioses en la segunda tablilla de Atrahasis. Y finalmente, y más revelador, el héroe del diluvio de Gilgamesh, Unapistín, se le llama Atrahasis en un monumento 11. Por lo tanto, debemos inferir que antes de la versión tardía del Gilgamesh, la narrativa del diluvio no era parte de la sección de Unapistín y que fue llevada a Gilgamesh desde una versión tardía de Atrahasis, una que data de una época en que la fórmula tardía estaba de moda. Scott Nagel dice: la mayoría de los académicos, por lo tanto, ven en esta sección la 11ª tablilla como el trabajo del editor del siglo VII desde Cristo, quien bajo la edición en una fuente anterior como conocida la epopeya de Atrahasis. Por lo tanto, Gilgamesh parece ser una epopeya elástica y fluida que cambia, modifica y dependiendo de la cultura y del periodo del tiempo se adapta. El relato del diluvio probablemente no estaba en la versión original, ya que no es consistente en la estructura, literatura del resto de la epopeya y no es atestiguada en las primeras versiones fragmentadas o incluso insinuada. Lo más probable es que se agregó durante la construcción de la versión tardía o incluso en un momento posterior antes de que se colocara en la biblioteca de Nínive. Ahora, dada toda esta investigación, puede ayudarnos a comparar y comprender mejor la relación entre el diluvio del Génesis y la versión del Gilgamesh. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay evidencias de dependencia literaria directa en Génesis, como ocurre con la dependencia del Gilgamesh con respecto a Atrahasis. Como señalamos, pude encontrar conexiones literarias entre las versiones tardías de la epopeya del Gilgamesh y Atrahasis. Esto es completamente faltante cuando se trata del relato del Génesis. No hay evidencia de préstamos literarios directos como tomar prestado vocabulario, estilo o fórmulas. Es cierto que hay connotados acadios en el relato bíblico del diluvio. Sin embargo, John Walton y Trent Logan notan que esto en realidad no muestra que estuvieran copiando las leyendas conocidas del diluvio mesopotámico. Como lo muestra el arreglo literario en Génesis con los connotados, no coincide con las leyendas de los diluvios mesopotámicos. En sus palabras, el flujo narrativo sobre los materiales de construcción no consigue específicamente ninguna de las tradiciones mesopotámicas registradas. Entonces, aunque la descripción bíblica tiene conexiones con el acadio, también parece ser una tradición independiente que fue transmitida a los hebreos que estaban separada de otros relatos de diluvio conocidas en el tiempo. No hay algo que se tomó de las leyendas del diluvio mesopotámico. Incluso Mark Smith señala la falta de acuerdo verbal con los versos acadios y paralelos en oposición a los temas y la relativa escasez de vocabulario prestado en la literatura milita en contra de una teoría de la dependencia literaria directa. Con Génesis capítulo 1:11 parece que estamos trabajando más con temas compartidos y tramas básicas que se originaron en Mesopotamia, en lugar de textos realmente conocidos tomados prestados por Israel. Si los hebreos elaboraron el relato del diluvio plagiando otras obras del diluvio, cambiaron tanto que cualquier conexión literaria directa reconocible ha sido borrada por el trabajo de falsificadores astutos e indetectables. Ahora, lo que sugieren muchos académicos no es la dependencia literaria, sino las traducciones compartidas entre Génesis y los otros relatos del diluvio. En otras palabras, todos los relatos del diluvio probablemente se basan en tradiciones orales originales transmitidas a culturas posteriores. John Walton ilustra esto al compararlo con los relatos egipcios y hititas de la batalla de Kadesh. Ambas culturas escribieron sobre el mismo evento y por lo tanto deberían esperar que haya similitudes.
pero también la perspectiva religiosa y cultural de cada lado también produjo sus propias diferencias. Pero el punto importante es que las similitudes entre ambos relatos no significan que uno copió al otro o inspiró del relato del otro. Es más probable que ambos relatos compartan tradiciones similares sobre lo que algo sucedió en el pasado. Podemos hacer otra analogía con el evento conocido como el éxodo de Egipto. Tanto Tácito como Manetón hablan de los orígenes de la nación de Israel como habiendo dejado Egipto hace mucho tiempo. Tácito dice que los hebreos fueron expulsados a causa de una plaga y Manetón se refiere al éxodo como una expulsión de leprosos. Hay similitudes aquí con lo que encontramos en el relato anterior dentro del libro del Éxodo, pero es poco probable que Tácito o Manetón obtuvieran su información del Pentateuco. Es más probable que estén citando una versión egipcia anterior de su versión de la historia y por lo tanto tengan una tradición compartida con lo que encontramos en el libro hebreo anterior del Éxodo. Del mismo modo, es más probable que los antiguos relatos del diluvio cercano Oriente hayan compartido tradiciones de un diluvio que ocurrió en el pasado distante. Como dice Walton y Longmack, el lector no debe precipitarse a conclusiones de que las identificaciones de similitudes sugieren que el autor haya tomado prestadas informaciones directamente de los relatos mesopotámicos. Todos en el mundo antiguo saben que hubo un diluvio, al igual que todos hoy saben que hubo un holocausto. Es un río cultural. Los relatos mesopotámicos se extraen del río cultural y lo modifican de acuerdo con sus ideas culturales y teológicas. Los autores bíblicos están haciendo lo mismo. No necesariamente debemos preocuparnos. Pero si los autores israelitas tienen acceso a copias de los relatos mesopotámicos, es cierto que el relato del Génesis tiene paralelismos que se encuentran en las obras de otras leyendas del diluvio mesopotámico, como el Gilgamesh. Sin embargo, Walton señala que a menudo tendemos a resaltar las similitudes e ignorar las diferencias. La realidad es que hay más diferencias entre Génesis y los otros relatos que realmente distinguen al Génesis de su diluvio. Dado que no hay evidencias de dependencia literaria directa, es probable que los diversos relatos del diluvio solo contengan tradiciones compartidas de una tradición oral sobre un diluvio en el pasado distante. Como dice Edmund North, la medida en que la narrativa posterior se deriva de la tradición anterior sigue siendo incierta. No se puede afirmar de forma directa de influencia literaria, ya que los rastros distintos de las respectivas narrativas son demasiado abundantes para permitir tal afirmación. Todo lo que se puede decir es que los relatos bíblicos deben haber sido influenciados por la tradición oral mesopotámica o por una serie preexistente de tales tradiciones transmitidas oralmente en su contexto. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la complejidad de cada relato. Lo que leemos en Génesis parece ser un relato mucho más simple cuando lo comparamos con lo que vemos en Gilgamesh o Atrahasis, lo que sugiere que no fue una elaboración adicional o dependiente de las otras versiones. Ken Kipchen señala que el relato del Génesis de ninguna manera está más evolucionado. En términos de extensión, el relato del Génesis del diluvio equivaldría aproximadamente a 120 líneas de la versión sumeria o acadia de ese tiempo, mientras que el relato del diluvio de Atrahasis, tablas 2 y 3, tenían originalmente unas 370 líneas de longitud y el relato de la inundación del Gilgamesh tenía unas 200 líneas. Kitchen dice que Génesis 6:8 fue probablemente la más simple y corta de todas las versiones antiguas. Posiblemente se originó tanto como ellas y ciertamente no es una elaboración secundaria de ellas mismas. Si solo estuviéramos creando una versión simplificada de las leyendas del diluvio existentes, deberíamos esperar que haya evidencia de redacciones o simplificaciones de secciones específicas.
En cambio, vemos un relato más simple que carece de conexiones literarias con la versión mesopotámica. También vemos menos desarrollo teológico en Génesis y cosas que tendrían un sentido más práctico. Por ejemplo, tanto Gilgamesh como Génesis notan que el héroe del diluvio liberó pájaros después de la inundación. En Gilgamesh, el orden de una paloma, una golondrina y luego un cuervo, siendo el último el más grande de los tres pájaros. En Génesis 8, el orden es un cuervo, luego se sienta una paloma 3 veces. En el Ibn Bibli Commentary señala que el orden en Génesis tiene más sentido práctico para inspeccionar la retirada de esa escena. A diferencia de las palomas que regresan después de ser liberadas, el uso de un cuervo para marineros se basa en su línea de vuelo. Al notar la dirección que elige, un marinero puede determinar dónde se encuentra la tierra. La estrategia más sensata es soltar un cuervo primero y luego usar otras aves para determinar la profundidad del agua y probabilidad de un lugar para aterrizar. Un cuervo, por hábito, vive de carroña y por lo tanto tendría suficiente comida disponible. La paloma tiene una capacidad limitada para el vuelo sostenido, por lo tanto los navegantes la utilizan para determinar la ubicación de los sitios de aterrizaje. Mientras regresan, no habrá aterrizaje a corta distancia. La paloma vive en una elevación más baja y necesita plantas para alimentarse. Entonces, Noé soltó un cuervo primero y luego una paloma. Concuerda bien con las antiguas prácticas de navegación. Es probable que primero se suelte un cuervo para seguir la línea de dirección hacia la tierra firme. Dado que no regresó, eso indicaría que pudo haber encontrado un lugar para descansar más allá de la línea de división, lo que significa que las aguas de inundación estaban retrocediendo. La paloma, que es una ave más pequeña, habría sido liberada a continuación para determinar si otras masas de tierra estaban cerca, lo que no se indicó de inmediato. La paloma fue soltada nuevamente hasta que no regresó, lo que indica que finalmente había aparecido suficiente tierra seca. Las dimensiones del arca de Gilgamesh indican que habría sido de 120 por 120 por 120 codos, con 6 cubiertas y 7 pisos. Las dimensiones del arca eran las correspondientes mencionadas, lo que significa que probablemente se parecía a un cubo gigante. Es poco probable que un barco así flote y parece ser completamente mítico. Hemos notado en un video anterior que las dimensiones del arca en Génesis son probablemente una fórmula idealizada y exagerada, pero aunque las dimensiones son exageradas, la proporción de la distribución de sus paredes probablemente se basaría en una embarcación real que hubiera podido flotar y caparear la tormenta del diluvio. En las otras leyendas del diluvio, la lluvia dura 7 días y 7 noches, pero en Génesis indica un marco de tiempo más largo, con 40 días y con 40 noches. Para que la región se llenara de agua, 7 días parece demasiado corto. Parecería más probable que un periodo más largo. Realmente se cree en un megalago en el área, por lo que usar un número simbólico más alto es una mejor estimación. Además, los monzones que solían ocurrir en la región generalmente duraban alrededor de 4 semanas, que está más cerca de lo que registra el Génesis. Entonces, Génesis tiene más sentido en términos de cuánto tiempo debería durar aproximadamente la lluvia. Así que Génesis es un relato mucho más simple y tiene más elementos que parecen realistas, como dice Alan Millar. Si se va a emitir un juicio sobre la prioridad de una tradición sobre otra, el Génesis gana inevitablemente. En la creación, su relato es admitido por su simplicidad y grandeza. Su concepto del hombre concuerda bien con los hechos observables. Por lo tanto, dado que no hay conexiones literarias entre el Gilgamesh y el Génesis, como las hay entre el Gilgamesh y Antrahasis,
y que el relato del Génesis es mucho más simple y realista, es poco probable que los hebreos usaran Gilgamesh como fuente, que estaba destinado a ajustarse según el periodo de tiempo y la cultura en la que se encontraba. Esto sugiere que su objetivo no era necesariamente una historia precisa, sino ajustar su contenido para adaptarse a la mejor audiencia de su contexto. Carecemos de evidencia que sugiera que Génesis fue tratado de la misma manera y que hay muchos datos arqueológicos e históricos que sugieren que Génesis apunta más a informar relatos precisos del pasado. Por lo tanto, no parece, con nuestro conocimiento actual, que Génesis, que estaba destinado a ser un texto fluido como el Gilgamesh, de hecho, parecen ser diferentes en su objetivo, género y propósito. Y por lo tanto, no hay razón para asumir que el diluvio del Génesis fue solo un mito tomado del Gilgamesh o inspirado por esa historia de ese diluvio. Bueno, mis hermanos, ahí ya termina el vídeo. Vamos rapidito a entrar aquí a la respuesta que les estaba yo dando hace un rato respecto a cómo debemos interpretar la pregunta siguiente, que es la pregunta clave. Dice así: incluso con estas sorprendentes diferencias, escribe este autor que es John Currid, y vamos a ver quién es más adelante, pero dice él, incluso con estas sorprendentes diferencias respecto a teología, moralidad, pacto, género y detalles entre el relato bíblico del diluvio y los relatos de otras fuentes del antiguo cercano oriente, queda por responder la pregunta: ¿cómo explicamos las similitudes entre los relatos? Es evidente que existe una relación, pero ¿cómo la explicamos? Los eruditos críticos, o sea, los neoliberales, en su mayoría, hacen hincapié en las similitudes entre el diluvio de Génesis y los relatos del diluvio del resto del antiguo cercano oriente. En su opinión, el relato bíblico no difiere en nada de los relatos míticos paganos, como comenta, y luego ahí tenemos un ejemplo de uno de estos eruditos neoliberales, S.R. Driver. No cabe duda de que el verdadero origen del relato bíblico se encuentra en la historia babilónica del diluvio. Según este punto de vista, los autores israelitas tomaron la conocida leyenda babilónica y luego la acomodaron al espíritu del monoteísmo hebreo. Como se ha señalado anteriormente con respecto a los relatos de la creación, esta forma de entender la relación se ha convertido casi en una vaca sagrada en los estudios bíblicos. Es decir, que los eruditos neoliberales, al dar este punto de vista de que todo fue tomado de un relato mítico pagano y que fue copiado y acomodado por los escritores del Pentateuco, pues básicamente lo que están haciendo con esto, con esta opinión, con esta hipótesis, pues es que la han convertido ya en una realidad y piensan que por estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo, lo que nada más es una hipótesis, entonces se convierte en realidad. Pero no importa que tanto lo repitan, la hipótesis nunca va a dejar de ser hipótesis y puede ser una hipótesis completamente falsa, como lo podemos ver en esta respuesta. Y seguimos aquí. Dice así: sin embargo, hay otra forma de ver los paralelismos entre el relato bíblico del diluvio y los mitos del diluvio del antiguo cercano oriente. Las desemejanzas, o sea, las diferencias, son tan grandes no solo en los detalles, sino en su propia cosmovisión, que tal vez no dependan el uno del otro, ni de una fuente común anterior. Dice este autor que se llama John Currid, que es profesor de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Reformado y que tiene más de 30 años de experiencia en esa cátedra, dice lo siguiente:
respecto a otro erudito. Dice así: Gerhard von Rad comenta que la versión de Israel, o sea, la versión bíblica del diluvio, es lo más diferente posible de toda la historia. La singularidad del relato bíblico no es un buen argumento a favor de su independencia. Perdón, la singularidad del relato bíblico es un buen argumento a favor de su independencia y no de su dependencia de los textos míticos paganos. Quizás se trate de dos tradiciones separadas que tienen su origen, en un diluvio histórico. Y sigue diciendo este autor: he escrito en otro lugar lo siguiente: si los relatos bíblicos son ciertos, sería sorprendente no encontrar algunas referencias a estas verdades en la literatura extrabíblica. Y de hecho, en los mitos del antiguo cercano oriente vemos algunos elementos de verdad histórica. Sin embargo, los autores paganos vulgarizaron o bastardearon esas verdades, distorsionaron los hechos, disfrazándolos de politeísmo, magia, violencia y paganismo. Los hechos se convirtieron en mitos. Vamos a detenernos un segundito aquí. Este autor está diciendo lo opuesto a lo que dicen los neoliberales. Los neoliberales dicen que los mitos, los hebreos que hicieron el Pentateuco, los convirtieron en hechos. Los mitos los convirtieron en hechos. Aquí al revés, dice este erudito, los hechos se convirtieron en mitos. ¿En dónde? Pues en el ámbito pagano. Desde este punto de vista, las referencias comunes parecen apoyar, dice este erudito, más que negar la historicidad de la historia bíblica. No cabe duda de que los escritores hebreos conocían y estaban familiarizados con los mitos paganos del diluvio, ya que esos relatos parecen haber sido dominantes en el antiguo cercano oriente. Sin embargo, no solo no estaban de acuerdo con esos relatos, sino que hay pruebas internas en el texto bíblico de que uno de los ángulos desde los que escribieron la narración bíblica era rebatir e impugnar esos otros relatos míticos. O sea, esa es la contrahistoria de la cual hablamos hace un rato. Y esta es la arista polémica. Esto lo hemos tomado del libro Teología polémica, elementos distintivos de la cosmovisión hebrea del Antiguo Testamento, por John D. Curry, publicaciones Kerigma, de las páginas 81 al 83. Y pues con eso terminamos esta segunda sección y vamos a pasar a responder ahora a la pregunta: ¿alguna pregunta sobre el asunto de si el relato del diluvio de Génesis es una copia o un préstamo literario de alguna de las epopeyas del antiguo cercano oriente? Y hemos visto una amplia respuesta a través del video y de esta respuesta de John Curry, pero para dar la bibliografía y terminar con esta parte de la presentación, nada más quiero mencionar el manual bíblico Ryken, escrito por Leland Ryken, Philip Ryken y James Wilhoit, de Tyndale House. También tenemos gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia por Tremper Longman III, J.C. Wilhoit y Leland Ryken. Y también eso es de Editorial CLI. Y luego tenemos El mundo perdido del diluvio, que es el libro sobre el cual basamos nuestra exposición, la clase anterior y también esta clase, escrito por John Walton y Tremper Longman III, que es de la colección académica de InterVarsity Press del 2018. Esperemos que prontamente ya esté en español este libro, porque es una joya para poderlo estudiar. Yo se los voy a hacer llegar en un documento para todos aquellos que lo quieran. Lo van a poder conseguir en la página de Facebook de Casa de Estudio Reino de Dios. Y el último libro es Teología Polémica, elementos distintivos de la cosmovisión hebrea del Antiguo Testamento. Es ahí donde encontramos esta última aportación de John Curry,
que es muy buena, de Publicaciones Querigma, recién publicado del año 2023. Y pues con eso vamos a los comentarios finales. Así que vamos para allá. Ahora sí, mis hermanos. Sé que el video estuvo un poco largo, pero es una respuesta bastante amplia de por qué el relato de Gilgamesh pues no se puede considerar como un relato origen o fuente y no se puede considerar un préstamo literario, pero la pregunta está allá para ustedes. Pueden abrir su micrófono, pueden comentar, pueden expresarse. La Biblia es más creíble que los otros relatos. Sí, fíjense que una cosa interesantísima que también dijo hace poco en una entrevista el autor, que también lo vamos a utilizar su libro en la próxima clase, Hugh Ross, su libro que se llama Navegando la Biblia, cuando le preguntaron en el entrevistazo de hace un poco por unas personas, él dijo, bueno, cuando comparamos los relatos de Gilgamesh, por ejemplo, con el relato bíblico, tú ves el relato de Gilgamesh y te puedes dar cuenta de que no se puede ajustar a la ciencia en ningún sentido. Y si no se puede ajustar a un paradigma o a un patrón científico en ningún sentido, entonces quiere decir que no es creíble. Pero tú lees el relato del diluvio y no contradice nada de la ciencia. Tú puedes argumentar que es mítico o mitológico, pero no necesariamente el que tú argumentes eso lo hace que quede en contra de la ciencia o en contra de lo que dice el relato científico. De manera que no es increíble, sino al contrario, es algo creíble. Ya si tú lo quieres aceptar o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Sería un asunto de fe, pero no contradice nada de la ciencia, no es anticientífico. Gracias por mencionar eso, hermana Angélica. Roy levantó la mano. Sí, gracias. Muy interesante el video y las aportaciones. No había leído los comentarios, especialmente me llamó la atención el último libro que citó. En la Que, ideología polémica, que me- sí. sí, sí. Y me viene a la mente lo que la hermana acabó de mencionar y que también mencionó en los comentarios anteriores en relación con lo que yo mencioné, que a veces algunos eruditos piensan que nuestra fe es una fe irracional o una fe ignorante, pero no. La fe, aunque tenemos fe en algo que a veces no tenemos la evidencia para comprobarlo, desde el punto de vista teológico, exegético, siempre hay evidencia científica para probar eso que Dios ha escrito. En el caso del diluvio y los demás relatos del Génesis 11 hacia atrás, esos escritores desde Moisés en adelante escribieron lo que su cultura le había transmitido, es decir, lo que sus padres le habían transmitido, lo que sus abuelos le habían transmitido, y además de eso, como si fuera poco, tenemos lo que llamamos nosotros la revelación o la inspiración, que al momento de esa persona escribir, el Espíritu Santo guiaba a esa persona sus pensamientos para que lo que iba a escribir no estuviera en contradicción o, o que transversara el relato o el hecho histórico real, como realmente sucedió. Creo yo que eso es, para nosotros como cristianos tenemos doble evidencia. Sí, así es. Gracias una vez más por el comentario, hermano Roy. Y creo que es una cosa interesante que todos aquellos que especialmente se mofan de la Biblia y de lo que dice la Biblia, argumentando todo tipo o de errores o de contradicciones o de fallos que pueda tener, y que nos achacan que tenemos un punto de vista completamente precientífico y atrasado y hasta cierto punto retardado. Nos achacan de que tenemos o nos atribuyen, para utilizar una palabra más
más clara, ¿verdad? Y menos popular, nos atribuyen de que ese credo que tenemos o esa fe, simple y sencillamente es una fe ciega que no puede tener ningún tipo de defensa. Y eso se lo dicen a todos aquellos que son creyentes, digamos, desde un punto de vista sincero, pero no preparados en este tipo de cosas. Y lástima que esos mismos eruditos que se dicen mitólogos o mitógrafos o cualquier tipo de estudiosos o académicos de ciencias bíblicas, ese tipo de cosas no se los dicen a otros académicos que son creyentes. Se lo dicen a la gente que no está preparada y que sabe que no puede ofrecer una defensa de su fe. No porque su fe no pueda ser defendida, sino simple y sencillamente porque no tienen la capacitación necesaria para poder hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Así es. O sea que cuando se encuentran con otro doctor en filosofía igual que ellos, entonces ya no abren la boca, sino que se quedan ahí nada más, piensan dos veces lo que van a decir, porque ya no están enfrente de ni de usted ni de yo, que podemos ser personas no capacitadas, pero ya frente a personas que sí tienen la capacidad, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Ah, ¿Alguien más? Sí, hermano Raúl. Hermano, ah, yo pienso, por ejemplo, los neoliberales, ¿cómo podrían ellos negar la existencia de lo que son los restos del arca de Noé en el monte de Ararat? Ah, He visto algunos documentales científicos donde la ciencia valora lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo es posible de que los neoliberales puedan pensar que eso sería un mito, si eso es real? Bueno, en cuanto a eso tenemos que tener mucho cuidado. Y les quiero decir algo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces hemos visto documentales en la televisión, ya sea por YouTube o por Internet, que aparentemente dan respuestas de cosas que aparentemente son pruebas irrefutables, como este caso, que pudiera ser los restos del arca, por ejemplo, ¿no? O los restos del Éxodo, por ejemplo, cosas así, ¿no? Ahora, muchas veces las personas creyentes como nosotros, pero que tratan de defender este punto de vista más fundamentalista, ofrecen ese tipo de cosas como evidencias para defender la fe, cuando realmente cuando se lleva a un máximo de prueba científica el asunto, no necesariamente soporta o sale adelante de esa prueba. Lo que se quiere hacer. En pocas palabras, no todo lo que se presenta como evidencia científica de que prueba nuestra fe realmente es prueba científica. Entonces, estos eruditos que no son creyentes, básicamente lo que dicen es, bueno, me estás presentando algo que supuestamente es algo científico que prueba tu fe, pero cuando aplicamos verdadera ciencia, realmente nos damos cuenta de que no es un verdadero, en este caso, no sería una verdadera prueba de un rastro o de algo que queda, un remanente de aquella arca. O por ejemplo, decir, no es lo que me estás presentando, no es el verdadero rastro o registro, digamos, de algo que quede remanente del Éxodo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces por nuestro deseo de querer defender nuestra fe, hay muchas personas que presentan supuestas evidencias cuando esas no son verdaderas evidencias. Y en lugar de ayudar, lo que hacen es estropear el punto. Entonces no estoy diciendo de que no pueda haber una evidencia de ese tipo, simple y sencillamente que tenemos que ser muy cuidadosos porque bastantes falsedades han sido presentadas en nombre del cristianismo y de defender la fe cristiana ante los científicos y precisamente por personas que no están realmente capacitadas para probarlo y entonces lo que ocurre es que salimos tratando de probar algo
con pruebas que no son indubitables o con pruebas que no son legítimas o verídicas, y la fe cristiana sale mal parada. No porque no tenga, vuelvo a decir, los argumentos necesarios, sino por los que tratan de hacerlo no son las personas competentes para ello. ¿Sí me voy a entender? Sí, gracias por la aclaración. Como por ejemplo, hace poco salió alguien ahí diciendo, hicieron un video de que habían encontrado las ruedas de los carros De Faraón. del ejército del faraón hundido en el mar no sé dónde, y realmente no era eso. Pero pues hacen creer que sí lo es, como para querer probar su fe. Y a veces la gente crea su propia evidencia para tratar de defender la fe cristiana. Pero la realidad es que la fe cristiana no se defiende por ese tipo de evidencias, sino que a lo largo de los años no hace falta crear esa evidencia. Conforme va avanzando la arqueología bíblica, van apareciendo los verdaderos datos en arcilla, en tierra, en piedra, en losa, en lo que sea, de lo que era lo que es verdadera evidencia de lo que la Biblia enseña. Y así han habido muchas cosas desde hace muchos años, en donde los neoliberales o los liberales ya extremadamente diatrios liberales que dicen tal cosa es imposible de la Biblia porque esto no existía en aquella época. Y luego al poco tiempo aparece un descubrimiento que tumba completamente lo que el liberal acaba de decir. Lo que pasa es que el liberal nunca se apunta para decir, lo siento mucho, me equivoqué, ¿verdad? Nunca pide perdón, sino que entonces, siempre que le rebaten alguna cosa, lo primero que hace es, entonces eso no funcionó, pues acá tengo otra más. Y cuando no funciona esa, entonces vuelve a sacar otra más. Porque no es un asunto de que no pueda creer, sino que no quiere creer, que es diferente, ¿verdad? No quieren ser vencidos. No quieren dar su brazo a torcer, como dicen, ¿no? Yeah. ¿Nos puede pasar el enlace del canal ese? Creo Sí, que había y de pasado hecho, otros videos anteriores. y de hecho, y lo que vamos a hacer es que, bueno, se los voy a pasar también en el PDF que siempre envío, ahí aparece el enlace, pero de todas maneras lo voy a incluir de una manera separada para que ustedes puedan ver de una manera detenida, porque trae muchísima información, y aunque dura 25 minutos de una manera corrida, si ustedes lo miran despacio como lo miré yo y le sacan toda la información, se puede llevar hasta 1 hora y media, 2 horas, viéndolo despacio y apuntando y tomando nota y cotejando y corroborando información, ¿verdad? Porque los videos que había pasado en el trimestre o semestre pasado eran del mismo canal, me parece, ¿no? Era del mismo canal, son de un canal en inglés que se llama Inspiring Philosophy, Inspirando Filosofía, pero el que hace, hay otro canal también de YouTube que es el que se ha encargado de hacer el doblaje al castellano, que se llama Desafíos Teológicos, así se llama. Sí, porque perdí el nombre del canal y justo me estaba acordando el otro día. Sí, se llama Desafíos Teológicos y ahí he escogido algunos vídeos que han servido para esto. Nosotros estamos Esa dando página, Sí, adelante, hermana Angélica, y después Roy. Ajá. si nosotros estamos dando género narrativo, ¿sería? O sea, ¿vamos a ir por género o cómo? Sí, en este caso estamos estudiando, mire, el tipo de género de todos estos 11 capítulos. Hemos visto que tiene, desde que empezamos, tiene poesía. Lo vimos en el relato de la creación. Luego vimos un relato que también es prosa, pero también tiene personificación, tiene hipérbole, tiene varias cosas, varios diferentes tipos de género, no de género literario, sino de figuras retóricas de dicción dentro de ese mismo género prosaico. Y después pasamos a otro tipo de literatura, que es el de la genealogía, que también vemos cómo es que nos habla de Adán y luego los descendientes de ambas líneas, de la línea, digamos, de la línea pía o justa y de la línea también impía que hay, y luego vamos llegando a diferentes tipos de relato. En lo particular que estamos hablando
Estamos hablando de un relato que parece ser un relato no solamente histórico, que se basa en algún relato de alguna inundación, pero según la postura de John Walton, que le estudiamos hace 15 días, vimos que es un relato que se presenta como un relato universal, se mira como un relato universal, porque tiene precisamente esa intención de que aparezca hiperbólicamente como un relato universal. Hiperbólicamente significa a manera de exageración, ¿verdad? Se exagera todo lo que se dice para que aparentemente aparezca como que es un relato universal. Y si nos preguntaran el relato de Noé, ¿es un relato universal? La respuesta es sí, porque esa es la intención del autor, de que sea un relato universal, ¿verdad? Ahora, eso es literariamente hablando. Ahora, históricamente hablando, científicamente hablando, geográficamente hablando, ¿es un relato universal? No. No universal de todo el globo terráqueo como lo entendemos el día de hoy. ¿Se me debe entender? Sí, sí. Es Pero que para lo que le, propósitos literarios es una cosa y para propósitos científicos es otra, ¿verdad? claro. No, Entonces, lo que le pregunto es si así vamos a ir así por toda la Biblia. bueno, ahorita estamos estudiando, el propósito es poder terminar los 11 capítulos de Génesis. Ya cuando terminemos los 11 capítulos de Génesis, vamos a entrar a otro tema, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema y primeramente Dios, si el Señor lo permite, pues tendremos un maestro invitado para que nos dé el siguiente trimestre a partir de enero y vamos a empezar a estudiar los pactos a través de toda la Biblia, Ah, em- bien. empezando con el pacto de Noé, ¿verdad? Entonces, empezamos en Génesis otra vez, pero ya con otro lente, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar el género o el género literario pacto, ¿verdad? Y Ajá. cómo funciona ese género literario, ¿verdad? Buenísimo. Porque eso nos va a dar muchísima claridad conforme vayamos avanzando de pacto en pacto. Y vamos a ver qué implica un pacto y qué no implica y para qué fue y cuál era el propósito y cuál era el género literario y cómo es que se desarrolla, en fin, qué tipos de pactos hay, porque no es lo mismo cada pacto, ¿verdad? Tiene diferente clasificación, entonces hay que ver cuáles son las clasificaciones, todo ese tipo de cosas. Y eso pues no se lo enseñan en la escuela dominical, ¿verdad? En la escuelita bíblica no nos enseñan nada de eso. Creo que en las teologías sistemáticas seminarios tampoco. Sí, y ni siquiera en la teología sistemática. Es No. en otra rama de la teología que se llama teología bíblica, que es donde lo vamos a aprender, ¿verdad? O sea, vamos a dar un curso de teología bíblica que se va a fundamentar y a basar en el tema pacto. Ahora sí, Roy, Mi pregunta era cómo que se llama la página, la que hace la traducción del video, y si es Facebook o YouTube. es en YouTube y se llama Desafíos Teológicos. Ok, gracias. Está en YouTube. Ujú. Hay muy buenos vídeos ahí. Ahora, esto no significa, y vuelvo a mencionar esto, que todos los videos que están allá y todo el contenido en toda su extensión sea algo que yo creo exactamente como lo dicen, sino que pues no es así, ¿verdad? O sea, que hay cosas que puedo decir, no, pues con esto estoy de acuerdo, con aquello no, pero en un sentido general creo que es un magnífico canal que tiene muy buen material. Sí me doy a entender, ¿no? En ese sentido. Todos tenemos nuestra diferente posición o postura respecto a algún tema, ¿verdad? ¿Alguien más respecto al tema que acabamos de cubrir? Sí, Víctor. Sí, Benjamín, ahorita que mencionabas de la genealogía de Adán hasta Noé, el otro día estaba viendo un estudio
donde decían que ahí hay un mensaje mesiánico en la traducción de los nombres de la genealogía. Qué tan cierto es eso? Mira, hasta donde yo sé, no sé a cuál genealogía te refieres, ¿verdad? Pero una, Por ejemplo, es de Adán hasta Noé, que por ejemplo, si se traduce, es hombre apuntado, muerte, fijo, bendito Dios, bajar, enseñar, su muerte traerá poderoso y descanso. Y ese pues lo hacen así como una traducción o formando un párrafo que dice, al hombre le es apuntado una muerte fija, pero el bendito Dios bajará enseñando que su muerte traerá poderoso descanso. ok, si eso sería analizando ya traducidamente cada uno de los nombres, ¿verdad? Porque Noé Así es. significa descanso, o en cierta manera se Ah, puede traducir consuelo, ¿verdad? sí. Ah, consuelo o descanso del trabajo. Ahora, yo creo que una de las cosas pudiera interpretarse como sí, como un mensaje mesiánico, pero yo creo que la clave está en entender, el mensaje mesiánico está en un nombre en especial, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más adelante vamos a estudiar cuando hagamos interpretación rabínica es que existe la palabra o el nombre Adam, ¿verdad? Ahora, nosotros cuando lo leemos en castellano, cuando ya está castellanizado, la última letra, ¿cuál es? De la palabra Adam, el nombre Adam. La M. Debería de ser una M de mamá, ¿verdad? Porque así viene, digamos, la versión antigua Valera, ya viene de esa manera. A-D-A-M. Pero las versiones modernas, debido a la regla de cómo se escribe el castellano y cómo se debe pronunciar, en lugar de tener una M al final, le ponen una N de Nancy. Entonces ya no se llama Adam, sino se llama Adán con N. No sé si lo han visto, ¿verdad? Lo Sí. mismo hacen con la palabra Jerusalén, que termina con M, pero en versiones modernas castellanas ya no se llama Jerusalén, sino Jerusalén con N al final, ¿verdad? Entonces, y eso es por la castellanización de los términos, porque no, según la regla castellana, los sustantivos no pueden terminar con letra M en castellano, sino tienen que terminar con N, ¿verdad? Entonces, por pronunciación y por regla gramatical, pero en el hebreo no funciona así. Entonces, la palabra Adam, que significa ser humano, ¿verdad? Es un mensaje mesiánico que al mismo tiempo la palabra Adam es un acróstico. ¿Ok? Si tú escribes la palabra Adam verticalmente, o sea, en un sentido vertical, A-D-A-M, entonces tú te das cuenta de que la letra A, la primera, ¿verdad? Es una palabra que está escrita en hebreo y equivale al nombre Abraham. ¿Ok? En la primera A es una Aleph que aparece ahí, equivale al nombre Abraham, porque el nombre Abraham empieza con Aleph también. La siguiente letra es D, y la siguiente letra D equivale a David. David, la primera letra es la Dal, la segunda letra es la Dalet, ¿verdad? Entonces ahí tú vas a encontrar que el siguiente nombre en clave es David. De Abraham se brinca ¿a quién? A A David. David. Y luego en castellano seguiría otra letra A, pero esa es una vocal que no está escrita en el idioma hebreo. Se vocaliza para poderlo pronunciar, pero las tres letras es Aleph y luego tienes la Dalet y la última es la Mim Sufit, la M. Entonces, esa M equivale a Mesías. Nada más son tres letras en el idioma hebreo. La primera es la primera letra del nombre Abraham.
La segunda es la primera letra del nombre David y la M es la primera letra de la palabra Mesías. Pues lo que te está diciendo es que en Adán está codificado que de Adán iba a pasar un personaje que sigue, ¿cuál es? Abraham. Abraham, el padre de todos los que son de la fe. Luego viene David, ¿verdad? Que es el rey David, de donde viene el pacto davídico, de donde se promete que iba a venir el Mesías, y después aparece el Mesías. O sea, Abraham, David, Mesías. Entonces tú puedes encontrar los cuatro estadios, por así decirlo, de tiempo. De Adán brinca a Abraham, de Abraham brinca a David, y de David brinca al Mesías. Todo en una sola palabrita, que es el primer nombre, ¿verdad? Pues sí tiene un mensaje mesiánico codificado, ¿verdad? Sí. Ahí se les dejo de pilón, ahí, ¿verdad? Está bueno. Muchas gracias, profesor. Claro que sí. Y muy buena la clase, muy buena. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues para ir concluyendo el día de hoy, estamos a las 8 de la noche, hora mía, así que estamos a buena hora. Son 2 horas y media completas de clase y con eso iríamos concluyendo. Bueno, mis hermanos y hermanas, nos despedimos entonces. De aquí a 15 días nos vemos nuevamente. Gracias a todos por estar presentes y por sus preguntas, por sus comentarios. Estaremos subiendo las clases prontamente. El día de mañana, espérenlas para el día de mañana. No creo que el día de hoy, pero para el día de mañana sí. Y ya pues también estaremos comunicando antes del fin de semana el PDF y todos los materiales correspondientes a la lección. Nos vemos, disfruten el mensaje, la Bendiciones. enseñanza, repasen y bendiciones. Shalom, shalom. Shalom. Bendiciones. Gracias, Benjamín. Gracias por la clase. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Vamos a tener que estudiar.